Buen día, mi nombre es Diomedes Gutiérrez Montiel y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Actualmente estoy realizando la asignatura de Imagenología Convencional y vamos a hablar un poco sobre los criterios y el protocolo de evaluación en cuanto a la toma de radiografías convencionales de pierna y hombro. Vamos a comenzar con radiografía de pierna. Encontramos dos proyecciones que se realizan a esta radiografía. Entonces, aquí encontramos primeramente la proyección anteroposterior o AP. En el chasis se utiliza el chasis más grande, que es el 35 por 43 seriado en 2. Esto quiere decir que se toma de manera vertical, tratando, pues si el paciente es pequeño o la estructura a tomar es pequeña, pues se pueden tomar las dos. O diagonal si no cabe. Recordemos que en el rayo central se va a aplicar directamente a la mitad del eje de la tibia. Diagnósticos. Se envía por defectos osteocondrales. Esto quiere decir que son defectos en la articulación y el cartílago de la misma. Por fracturas, también por osteoporosis, que es la disminución de la densidad ósea de los huesos. Los posoperatorios, luxación, que es que se sale el hueso de su articulación. Y también por artritis, que es la inflamación de las articulaciones. Posición del paciente va a estar en decúbito supino. Entonces, en la posición estructural decimos que está en supino con la pierna de estudio totalmente extendida y erecta a 90 grados. Y la otra pierna pues no debe estar en superposición o tratando de tomar solamente la pierna afectada. Criterios de evaluación. Entonces decimos que se debe visualizar la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Aquí también vamos a visualizar lo que es el radio lúcido y radio opaco, tratando que sea con claridad y que no se vaya a ver borrosa la imagen. Y también nos indica que los cóndilos femorales deben estar al mismo plano de la radiografía. Pasamos a la segunda proyección, que es la lateral de la pierna. En cuanto al chasis va a ser el mismo y también tiene el mismo sentido, que se debe ser vertical si caben dos o diagonal si solamente la extremidad o la zona a tomar es grande. El radio central va a ser el mismo, va a ser a la mitad del eje de la tibia de manera medial o lateral, eso depende de la posición de la estructura. En el diagnóstico poseemos lo mismo, que son defectos osteocondrales, fracturas, osteoporosis, posoperatorios, luxaciones, artritis. Debe estar el paciente también lo mismo en decúbito lateral, derecho, izquierdo, depende de la zona a tomar. Entonces debe estar la pierna totalmente extendida y flexionando un poco la cadera para que la otra pierna no intervenga en la imagen. También se debe visualizar lo que es el radiolúcido radiopaco. En este caso debe ser sobreposición de la tibia al peroné. Hablamos también un poco sobre los criterios y los protocolos del hombro. En esto poseemos cuatro tipos de proyecciones. Vamos a hablar un poco sobre la proyección AP o anteroposterior. Se toma en un chasis 24 por 30 apaisado. Recuerde que apaisado también, en otras palabras, quiere decir de manera vertical. Y el rayo central va a ser directamente sí, en la apófisis coracoide, que es aquí. Aquí va a ser el rayo central. Diagnósticos por fracturas, luxaciones, osteoporosis, posoperatorios y tendinitis. Entonces, tendinitis habla más que todo sobre en cuanto al dolor en el hombro. Dolor diferente, entonces los médicos quieren visualizar cuál es la causa del dolor. Posición del paciente, bipedestación. Entonces, el paciente debe estar en bipedestación con la espalda directamente sobre el buki, tratando de que la escápula quede paralela al chasis. En criterios de evaluación debemos visualizar muy bien la articulación acromioclavicular y el cuello del húmero. ¿Listo? Entonces también debemos evaluar lo que es radio lúcido y radio opaco. Se ve muy clarito, nada de la imagen borrosa. Y debemos también de mirar lo que es la claridad en la cavidad glenoidea, así como otras estructuras como la parte
la extremidad acromial de la clavícula, la apófisis coracoide. Pasamos a lo que es la proyección axial o falsa axial de el hombro. Entonces también entendemos que toman un chasis 24x30 apaisado, el rayo central directamente en la apófisis coracoide. En diagnóstico tenemos fractura, luxaciones, osteoporosis, posoperatorios, tendinitis. Posición del paciente va a ser lo mismo, va a ser en bipedestación. Debe estar de pie con la espalda pegada directamente al buque y con la palma de la mano a estudiar. Esta vez va a ser por encima de la cabeza para abrir lo que es la articulación glenohumeral. Por eso se llama axial o en este caso falsa axial. Criterios de evaluación. Se debe visualizar muy bien lo que es la cavidad glenohumeral o en este caso la articulación glenohumeral o cavidad glenoidea. También que el acromio va a estar superpuesto a la cabeza del húmero. Y lo mismo, entonces recordemos que también se debe visualizar muy bien lo que son las estructuras. En este caso, la radiografía de hombro siempre se debe tomar, siempre se debe visualizar por arriba de la clavícula y hasta el cuello del fémur. En la proyección de hombro en rotación externa e interna. En este caso, en la rotación externa, hablamos de que el chasis se toma 24x30 paisado. En la apófisis, el rayo central debe ser en la apófisis coracoide, seguimos hablando de acá. Diagnóstico, fractura, luxaciones, posoperatorios, tendinitis. Paciente debe estar en bipedestación, de pie, con la espalda pegada directamente al buque y la palma de la mano debe estar en rotación. En este caso es de rotación externa. Entonces con la palma de la mano de manera lateral. Criterios de evaluación. Se debe visualizar la articulación acromioclavicular y el cuello del húmero. Se debe evaluar muy bien lo que es radio lúcido, radio opaco. En cuanto a la rotación externa, se trata de ver la parte posterior del húmero y ver la cavidad o la articulación glenohumeral. Radiografía de hombro. La radiografía de hombro de proyección transtorácica o lateral, el chasis debe ser 24x30 paisado. En este caso decimos que el rayo central es a 4 centímetros por encima del pezón externo. Recordemos que si estamos en una posición lateral, entonces podemos decir que tenemos un pezón interno y uno externo. En este caso, por aquí sería el pezón externo y el de acá el pezón interno. Entonces aquí posición pezón externo. Entonces se nos dice que es sobre 4 centímetros por encima del pezón externo y la línea coronal media. Recordemos que podemos decir que, o guiarnos por la sutura coronal. Entonces la sutura coronal sería así y el pezón. Entonces aquí vamos a hacer el rayo central. Diagnóstico, fractura, luxaciones, osteoporosis, posoperatorios. Y también se envían esta proyección para pacientes que no pueden hacer rotación del brazo. También se toma en posición del paciente y bipedestación. Posición de la estructura o estructural del paciente debe estar de pie con el hombro a tomar pegado al buki. Y el cuerpo en lateral, ¿listo? La espalda ligeramente arqueada, el otro brazo por encima de la cabeza para que no haya obstrucción de la imagen. Se evalúa lo que es que el húmero proximal la articulación del hombro en posición lateral, sin superposición del húmero opuesto. Por eso acá se va a alzar. Y la articulación glenohumeral debe estar visible. No siendo más, espero que haya sido de la mayor comprensión los temas. Muchas gracias.